tiene audio, ¿verdad? Ah, bueno, ¿ya? Ya. Gracias. Bueno, buenos días, bienvenidos a esta su casa, al Senado de la República. Agradezco, como siempre, al doctor Moreno toda su atención y todo su apoyo y su compromiso por el estudio de la administración pública en México. Hoy quiero compartir con ustedes una idea que hemos venido trabajando hace tiempo. Esta es una forma diferente de plantearla, que es ¿y para qué estudiar administración pública? Que es a lo mejor la pregunta por la que deberíamos de empezar. Y la segunda, y a partir de eso construiríamos todo lo demás, es si tiene sentido y es pertinente estudiar administración pública hoy, y si la forma que lo estamos haciendo tiene alguna lógica. Entonces, yo partiría de la primera premisa. Adelante, no sé si me pueden ayudar con ¿dónde está el? La primera premisa es que la capacidad de gobernar está en el límite. Hoy le damos a la siguiente, por favor. El Estado mexicano aplica en todo el mundo, pero en México es particularmente claro. Se encuentra bajo muchas presiones: narcotráfico y violencia, un Estado de derecho vulnerable y corrupción, movilización social pacífica y violenta, la falta de crecimiento económico, poca credibilidad de las instituciones, no se ve una alternativa en el mediano plazo que se pueda mejorar, una falta de liderazgo en muchos aspectos, la migración y la demografía están generando mayores presiones, se dejó la tendencia de disminuir la población que habíamos tenido unos años, volvimos a tomar una tendencia al crecimiento, una falta de potencia del Estado, un hedonismo y egoísmo político de todos los actores, de los llamados ciudadanos y de los políticos. ¿Esto qué significa? Que tenemos mayores presiones y menores recursos. La siguiente, por favor. Entonces, esto nos lleva a una cuestión que parece una obviedad, pero que pocos la observan, y es que a diario escuchamos muchas ideas, a diario escuchamos muchos discursos, a diario escuchamos proyectos, pero la única forma de hacerlos posibles es la vieja, tradicional, pero siempre operativa y a veces muy defenestrada administración pública. Todas las ideas, todos los proyectos pasan por la administración pública, pero como no está de moda, como no es fashion, como no es trendy decir que es la administración pública, entonces inventamos discursos sobre cosas que realmente sabemos que no van a funcionar si no tienen el soporte del aparato del Estado, y el aparato del Estado es la administración pública, aunque no les guste, pero no hay otra opción de resolver los problemas públicos más que a través de la administración pública. Todo lo demás se acaba volviendo concertación, sí, ¿y quién la va a hacer? Acuerdos, sí, ¿y quién los va a hacer? Sociedad civil, ¿a través de quién? Y todos quieren presupuesto. A nadie le gusta la administración pública hasta que requiere el presupuesto de la administración pública, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque pareciera que todo el mundo quiere hablar de alternativas sin que pasen por el aparato del Estado. La siguiente, por favor. Pero esta administración pública, como ya lo vimos, no solo está en el entorno de los problemas de la gobernabilidad o del gobierno, sino enfrenta problemas más complejos, la incertidumbre, una mayor interacción en los problemas. ¿Esto qué significa? Que los problemas se van potenciando los unos a los otros. La violencia política se colinda con la violencia delincuencial, y esto colinda con la corrupción, y esto colinda con la impunidad, y la interacción entre todos hace que la suma de los factores sea mucho mayor que su mera suma aritmética. Por el otro lado, una sociedad hipercomunicada, en la cual tenemos muchos medios de comunicación, ya no solo los tradicionales. Entonces esto permite generar una sociedad más informada, no necesariamente mejor informada, pero sí con mayor cantidad de información, y nos lleva a la necesidad
de soluciones técnicas y sólidas. Esto es en contratesis de la improvisación y las ocurrencias. ¿Y cuál es la única forma de construir soluciones más sólidas y más técnicas? A través del conocimiento. En los asuntos públicos, las decisiones intuitivas son muy importantes, pero no son suficientes. La intuición nos alcanza hasta cierto nivel. Después de ese nivel, necesitamos ya la aplicación de técnicas para saber los rebotes y saber las consecuencias de lo que estamos haciendo. Un caso ahorita y algo que está de moda en el mundo son las decisiones estúpidas de manera compartida. El Brexit, por ejemplo, o sea, nadie, ni siquiera yo le he puesto mucha atención a los discursos de Boris Johnson, de los nacionalistas. Nadie ha dicho cómo salirse de la Unión Europea va a generar empleo. Nadie ha dicho cómo va a generar desarrollo económico. La devaluación de la tierra en Londres, que era una de las bienes inmobiliarios más caros del mundo, está por los suelos. Ya hoy todos los bancos que tenían sedes globales en Londres están saliendo, cosa que no es tema menor si consideramos que 1 de cada 3 divisas en el mundo pasa en algún momento por Londres. Entonces, ¿por qué? Porque hubo un sentimiento, hubo una sensación de estupidez, se hizo colectiva y así está pasando. Otro caso es el de Trump. Todo el mundo sabe que no tiene ninguna lógica y ningún sentido lo que están proponiendo, pero esa emoción que está generando está haciendo que tomemos decisiones colectivas estúpidas. Entonces, la vacuna frente a eso es el conocimiento y la ciencia. Pero la pregunta obligada entonces es, ¿qué conocimiento? O sea, no se trata de cualquier conocimiento. Tiene que ser un conocimiento innovador, útil, congruente, pertinente y aplicable, que es el conocimiento que debe de generar la ciencia de la administración pública. Sin embargo, le damos a la siguiente, por favor. La pregunta es neta. ¿Pienso ahorita qué? Bueno, la pregunta es neta, sí, platicando con claridad. ¿De veras generamos este conocimiento los estudiosos de la administración pública? O sea, ¿generamos conocimiento útil, pertinente y aplicable? Siguiente. La verdad es que no. Somos una ciencia que lleva 30 años sin una idea nueva. Seguimos pensando que la gobernanza es la moda que viene cuando tiene 30 años y que la verdad, pues para la complejidad de los problemas no veo mucha aplicación. Yo no veo que ahorita esté Osorio o Nuño llamando a un especialista en gobernanza para ayudar a resolver el problema de los maestros, ni veo al secretario o al responsable de las políticas de seguridad pidiendo un texto sobre New Public Management. O sea, entonces, ahorita lo voy a abordar más a detalle, pero llevamos 30 años sin una idea nueva. Pero además hay otro tema que vale la pena destacar. ¿Cuáles son las 3 grandes líneas de estudio hoy en la administración pública? Políticas públicas la desarrolló un economista. New Public Management la desarrollaron empresarios privados, auspiciados en gran parte por empresas. Gobernanza la desarrollaron sociólogos. ¿Cuál es la aportación entonces de los estudiosos de la administración pública? Ya no digamos aquí en México, sino a nivel global. Entonces, es una ciencia sin innovación. Ahorita vamos a ver por qué lo afirmo, tengo la evidencia. Y por el otro lado, la administración pública es una ciencia que solo sirve si es instrumental. O sea, es una ciencia aplicada. Si no es aplicada, no es administración pública. Si no tiene una aplicación, no sirve. Pero encontramos un fenómeno muy interesante, que somos una ciencia que explica, pero no genera tecnologías. ¿A qué me refiero con esto? A que este conocimiento que se genera no lo convierte en aplicaciones tecnológicas. Ahorita vamos a ver un poquito más el detalle de esto. El punto es que existe una desarticulación
entre la ciencia y la administración pública y la práctica administrativa del siglo XXI, lo que ocasiona que el administrador público no cuente con los elementos teóricos y las herramientas suficientes para el tratamiento eficiente de los asuntos públicos y que el trabajo de los académicos no se aplique o sea francamente especulativo. Siguiente, por favor. Y no es algo que sea novedoso, digamos que no lo digo solo yo. Hay varios libros ya dedicados al respecto. Ya desde Minnow Brook se ha cuestionado esta forma de estudiar la administración pública. Jocelyn Bourgeon, que es una académica maestra emérita de la Escuela de Servicio Público de Canadá, que además tiene unos textos muy brillantes, hace una afirmación muy interesante. Dice, desde hace bastante tiempo, la administración pública ha estado operando sin el beneficio de una teoría moderna. Esta situación priva a los servidores públicos de un marco de referencia para guiar sus acciones. Y por otro lado, Donald Kettle, que también es otro teórico que a mí en lo personal se me hace muy interesante, dice, sin una teoría rectora, la ciencia de la administración pública está en riesgo, pues la teoría administrativa sin una conexión con la acción no tiene sentido. Y aquí voy a hacer un paréntesis, pero la verdad es que las ciencias van evolucionando. A lo mejor antes había una ciencia llamada tocología, que eran como los doctores estudiaban para hacer los diagnósticos de cómo venían los niños, pero pues cuando se inventan los rayos X y después, bueno, no los rayos X, sino el ultrasonido y todo esto, pasan a volverse inútiles. Hay ciencias que se vuelven inútiles. La administración pública está en un serio riesgo de volverse una ciencia inútil si no se conecta con la realidad. Entonces, para plantear el problema de una manera un poquito más organizada, siguiente, sé que no van a alcanzar a leer, pero lo voy leyendo. ¿Cómo plantearía el problema? El problema es que el conocimiento que genera la ciencia y la administración pública no es suficiente para la práctica administrativa en el siglo XXI. Y yo creo que las causas de este problema, entre muchas otras que vamos a abordar, primero es que no hay una comunicación entre los científicos y los administradores. A mí me llama mucho la atención cómo elegimos nuestras líneas de investigación los que somos científicos de la administración pública. Pues las elegimos porque nos late. ¿Y eso está orientado o tiene alguna direccionalidad? No. Es donde alguien se sienta más cómodo y sobre eso se va. Y ahorita vamos a ver qué es lo que estamos estudiando los administradores públicos. Pero no estamos orientados a resolver problemas como debía ser la lógica en una ciencia aplicada. Por el otro lado, todo nuestro conocimiento de la administración pública se basa en un pensamiento lineal vinculado al modelo de economía industrial. Seguimos pensando sobre modelos de economía que ya se acabaron hace muchos años. Seguimos teniendo una lógica lineal cuando ya este modelo no alcanza para explicar ningún fenómeno de ninguna naturaleza. El otro raíz del problema, como lo vemos, es que las necesidades del conocimiento del administrador y de la administración han cambiado. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Esto es, los problemas que abordaba Serra, Rojas y todos los grandes clásicos ya no son los problemas de hoy. Y el tema es que no hay una orientación a usuarios, al usuario o aplicaciones del conocimiento. Cuando uno escribe sobre administración pública, la palabra cliente-usuario parece una profanación. Yo soy de izquierda, soy convencido izquierda, llevo muchos años en la lucha izquierda, pero las cosas deben de tener una utilidad. Y si no pensamos en nuestros clientes, en quiénes son los clientes de la administración pública y quiénes son los usuarios, pues vamos a seguir en un tema de lecturas de autoconsumo. Entonces, estos orígenes, ¿a qué consecuencias nos llevan? Primero, a cuestionarlos cuál es la utilidad presente y futura de la ciencia de la administración pública. El segundo es que ciudadanos, administradores y políticos no cuentan con un cuerpo de conocimiento integrado y suficiente.
Por el otro lado, también los gobiernos no cuentan con herramientas intelectuales y tecnológicas para enfrentar los problemas públicos, y esto nos derriba en una bonita tradición que es la improvisación y las ocurrencias. Entonces, esto es un poquito como el punto de partida de cómo empezar a ver esto. Siguiente. Entonces, entrando un poquito ya en la materia, cómo se estudia y cómo se enseña la administración pública en México. Siguiente, por favor. Hay dos grandes tradiciones de administrativistas, ustedes las conocen, no voy a abordar mucho en ellas. Está por un lado la tradición europea, que es profesionalizante, son las grandes escuelas de administración pública que están orientadas a la formación de servidores públicos, y por el otro lado está la tradición estadounidense y norteamericana, que está más vinculada a la enseñanza universitaria, esto es, no está vinculada a la universidad con el ejercicio administrativo. El INAP es un poquito más de la escuela europea, que es formar a los servidores públicos desde el Estado para profesionalizarlos de largo plazo. Siguiente, por favor. Existe una amplia oferta educativa en administración y temas afines, pero la verdad es que si analizamos todos los programas, vamos a ver que son muy diferentes. Prácticamente son casi al gusto y en la formación de quien hizo el programa. Entonces, hay de chile, de dulce y de manteca, y con aproximaciones bien diferentes. Siguiente, por favor. En estas vemos básicamente 4 grandes tendencias. Esto no es diferente en el mundo también, no es un problema privativo de México. Entonces, por ejemplo, está la parte política, que se centra en el estudio y ejercicio del poder, la democracia, la participación social y las relaciones entre grupos. Esto es la administración pública vista un poquito desde la ciencia política y desde la sociología. La profesionalizante, que busca generar herramientas y cuadros para la práctica administrativa. Las políticas públicas, que se enfoca en la formación de agendas de gobierno, y la vertiente económica, que prioriza el papel de la administración y el mercado. En el caso de políticas públicas, de repente nos encontramos que pareciera que ya es una ciencia independiente cuando es una técnica. A mí me llama mucho la atención que hoy nos vamos a la siguiente, más doctorados en ciencia, en políticas públicas que en administración pública, lo cual sí es de destacarse, porque ustedes saben pues, que al final del día las políticas públicas no es una rama del conocimiento, es una herramienta nada más, una herramienta que además pues, tiene alcances y posibilidades muy buenos, pero muy limitados. Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando a nivel posgrado? Que hay una presencia creciente del enfoque de políticas públicas y otras denominaciones mixtas frente al problema de la administración pública. Y aquí me refiero al tema en particular de políticas públicas, porque se han confundido mucho los términos. Pareciera que toda la acción del Estado es una política pública, cuando no necesariamente es así. Y pareciera también que el estudio de las políticas públicas no da la comprensión de los asuntos públicos. En lo personal, creo que no. Y aquí hay que considerar que la complejidad y la incertidumbre obligan a cambiar la forma en la que se estudian y se enseñan diferentes disciplinas. Se discuten y aplican nuevas formas de enseñanza, pero lo ideal es que estén destinadas al desarrollo de competencias profesionales, pero no lo son. Un poquito lo que hablábamos hace ratito, la capacidad de explicar un problema no necesariamente significa tener las posibilidades de resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Pues no solo explicar los temas, sino poder resolverlos. En el caso de la ciencia de la administración pública, debemos de pensar, enseñar e investigar para la vida, no para el aula. Entonces, bueno, aquí está el cuadro donde observamos cómo ha venido evolucionando este tema. Y entonces, aquí llegamos a qué es lo que estamos investigando. Nosotros hicimos una investigación sobre todas las tesis del doctorado en temas relacionados con administración pública en 3 universidades, la UNAM, el INAP y la ANAHUAC. ¿Por qué escogimos estas 3? Porque una es privada, una es pública y una es el Instituto del Estado para capacitarlos. Entonces, pero creemos que es representativa, donde se registraron 54 tesis de doctorado en estas universidades, y nos dimos cuenta de una cosa que es muy interesante.
Siguiente, por favor. 39 de las tesis se basaron en un enfoque histórico, sin ejercicios de prospectiva o únicamente se concentraron en hechos ya consumados o con propuestas ya muy forzadas que se ve que, o sea, uno le está leyendo y que el requisito dice y proponemos aplicar esto, ¿no? O sea, sin que esto signifique una solución. Pero de estas 39 tesis, de las 54 estudiadas, 39 no tenían una propuesta aplicable o una tecnología replicable. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno no cuenta con una tecnología que se pueda replicar, entonces es un conocimiento que no se puede generalizar, es un conocimiento pues casuístico y que no tiene utilidad para ningún otro caso. Lo que pongo el acento nuevamente es que siendo la ciencia de la administración pública una ciencia aplicada, 39 de las tesis no tenían una aplicación práctica. Siguiente, por favor. Y esto nuevamente no es algo que sea privativo de México. Aaron Wildavsky señala en una investigación de White, Adams y Forrester del 96, descubrieron que los programas de doctorado en administración pública en los Estados Unidos no sirven realmente para impulsar el conocimiento y la teoría del campo. El estudio de White, Adams y Forrester, que abarca 7 generaciones del 81 al 87, consistía en ver si los egresados habían publicado algo que pudiera fortalecer el conocimiento. Esta investigación reveló que los programas de doctorado no producen investigadores ni docentes para el campo, obligando a las facultades a buscar profesores de otras disciplinas. Esto pues, es muy familiar con México, pero si ahorita ustedes quisieran hacer un doctorado en administración pública diferente o una maestría, la verdad es que tendrían muy pocos profesores que fueran estudiosos de la administración pública y tendrían que traer de otras áreas del conocimiento, lo cual no es malo. O sea, finalmente la administración pública es una ciencia integradora, pero entonces no estamos formando gente que vaya a investigar realmente esto, ni tampoco que lo vaya a aplicar. Entonces, pues creo que tenemos algún pequeño problema con eso. Siguiente, por favor. Entonces, pues ya dijimos el cómo no. Ahora, pues el tema es el cómo sí. Entonces, nosotros creemos que para estudiar la administración pública hoy o para abordar el problema de la ciencia de la administración pública hoy, hay 3 grandes herramientas que nos pueden servir. Uno, estudiar a la administración pública como objeto de estudio y la ciencia de la administración pública como estudio del objeto. Tenemos que revisar qué estamos haciendo, cómo lo hemos hecho y sobre esta relación partir en lo que tenemos que construir. La siguiente es la complejidad y los sistemas. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que ver cómo en un escenario tan complejo, no solo complicado, sino complejo, vamos a abordar los problemas. Y la siguiente es que es conocimiento y tecnología. Tenemos que ver cómo avanza la ciencia, cómo va evolucionando la ciencia, pero sobre todo cómo se convierte esta ciencia en tecnología. Vamos adelante, por favor. Sí. Bueno, de manera muy sucinta para no abusar de su tiempo, la identidad de la ciencia de la administración no radica en su tradición o en su cientificidad, está en su capacidad de generar valor público. Cuando yo hice el doctorado en el INAP y la maestría y preguntábamos por qué ciencia, normalmente nos salían de Bonín y de que porque tenemos una tradición, eso no sirve para nada. O sea, nos sirve para entender nuestro vieja, es como tratar de explicar mi vida a través de la de mi abuelito, ¿no? Pues son cosas pues que sí está importante tener las raíces y todo eso, pero no resuelve. La identidad de la administración pública está en si genera o no genera valor público. Ese es el tema de fondo. Hablando de la cientificidad, porque seguramente habrá quien comente que la ciencia de la administración pública no es ciencia. Sí, sí es ciencia.
O sea, el concepto del siglo XIX de que teníamos que tener un método científico riguroso se acabó en el momento que Einstein puso la teoría de la relatividad, y hoy la física, el 80% de lo que constituye la física teórica hoy no ha podido ser experimentada. Entonces, la cientificidad viene de tener un cuerpo de conocimiento ordenado y congruente, y que a mi punto de vista, con todas las limitaciones que tiene la ciencia, la administración pública lo tiene. Eso le da el carácter de científico. Entonces, para obviar seguramente el debate posterior. Y la otra es que la tradición del pensamiento político administrativo hace a un lado la razón de ser de la administración pública, que es el valor social, y es que es un conocimiento que pueda ayudar al Estado, al ciudadano, al político y al servidor público a hacer las cosas más fáciles, o hacerlas de mejor manera, o más eficiente, o más barato. Pero si no logramos eso, entonces estamos en la especulación. Ahorita vamos a entrar un poquito más en eso. El otro lado es la complejidad. Vamos a brincarnos esta para… si analizamos la evolución de la ciencia de la administración pública con la práctica administrativa, vamos a ver que en cada momento, dos cosas. La administración pública es parte de un sistema. No es lo mismo la administración pública en un sistema socialista que en uno de libre mercado. No es lo mismo la administración pública en China que la administración pública que pueda haber en Irán, o la administración pública que pueda haber en la India. Toda está determinada por un sistema económico y político. Entonces, lo tenemos que ver desde un enfoque de sistema. Y también vale la pena detenernos aquí un poquito, porque nos gusta pensar en las grandes tradiciones de pensamiento europeo o norteamericano, pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero en Irán o en África, a mí, por ejemplo, me interesaría más saber cómo resuelve sus problemas de administración pública Lagos en Nigeria que cómo resuelven a Ámsterdam, porque a lo mejor es una realidad más parecida a la de nosotros, la de Lagos, una megaciudad con una población con problemas y muy poco presupuesto. Entonces, tenemos que ver ya todo el mundo en esta lógica. Pero siguiendo la lógica del cuadro, entonces vamos a ver cómo va evolucionando a instrumentos cada vez más complejos. O sea, la primera administración pública ordenada, que como tal, la China, pues ya tenía a Confucio, que escribió algunas cosas importantes sobre administración pública, el Arthashastra en la India, y así vamos viendo cómo en medida que la sociedad y la administración pública y la economía se vuelven más complejas, también se va volviendo más complejo su estudio y su generación de herramientas. Nada más que parece que en términos de la administración pública, en 1960 le pusieron pausa, y de ahí se detuvo el pensamiento administrativo y no se ha generado en las dinámicas que corresponden a la actualidad. Siguiente. El otro, y parece una obviedad, pero tenemos que estudiar al conocimiento para generar un conocimiento útil. El conocimiento vale solo en tanto que es útil, y este es un proceso integral que va desde su creación, difusión, aplicación y generalización. Entonces, en el siguiente, por favor. Este es un cuadro que lo sacamos de la Comisión del Conocimiento de la India, que es la forma en la que ellos trabajan, y creo que bien es muy pertinente, y es muy pertinente para la ciencia de la administración pública hoy, en la cual no hay elementos aislados. Está la creación de los conceptos, los conceptos del conocimiento se generan también en la creación del conocimiento, en aplicaciones del conocimiento, en el acceso a servicios y el acceso al conocimiento. Si no tenemos este ciclo completo, se vuelve absolutamente especulativo. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve tener una gran investigación si esta investigación no tiene acceso el posible usuario o el posible estudioso. Pero además, si tenemos un concepto básico y no se vuelve una aplicación, no tiene sentido. Les voy a comentar un ejemplo. En Finlandia, un matemático encontró un algoritmo
que tenía ciertas características. Este algoritmo es un concepto matemático en abstracto, pero se asoció con un ingeniero y este ingeniero dijo, fíjate que esto se puede aplicar a las señales del celular. Y entonces fueron con una empresa y dijeron, mira, no sabemos muy bien para qué sirve esto, pero si hacemos este tipo de comunicaciones, puede hacer que se entiendan dos aparatos. Y de ese concepto ya salió el Bluetooth y salió todo lo que hoy vemos de enlace entre aparatos, y de ahí parte toda la codificación, y de ahí ha partido un negocio que ha hecho a Finlandia una potencia económica. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo ahí? Un conocimiento, una aplicación, una herramienta tecnológica y a partir de eso un negocio. Este ciclo no lo tenemos en la ciencia de la administración pública. O sea, mucho de lo que escribimos es para autoconsumo y explicativo. Y aquí, en el siguiente, nos va a explicar con mayor claridad. Este es un cuadro que nos ayuda mucho a entender todo esto. Es el que le llaman el cuadro de Pasteur, en el cual analiza el conocimiento sobre dos ejes. Nos ayuda a tener un entendimiento profundo de la realidad o tiene una aplicación práctica. Entonces, por ejemplo, en el caso de que nada más nos ayuda a entender el mundo, es el caso de Niels Bohr y toda la teoría cuántica. Es muy importante, es fundamental, pero todavía nuestra frontera de conocimiento no nos permite tener aplicaciones cuánticas, pero nos sirve para entender el mundo y entender el universo. Está Edison. Edison desarrolló el foco, pero nunca tuvo una teoría de la electricidad. Desarrolló los aparatos para tocar música, pero nunca tuvo una teoría del sonido. Y así desarrolló muchísimos inventos, pero nunca se preocupó por generar un entendimiento o una explicación de lo que estaba haciendo. Es un enfoque completamente tecnológico. Y está el tipo de Pasteur. Pasteur genera primero toda una teoría sobre las bacterias, sobre los microorganismos y sobre cómo afectan a una industria específica, en este caso el de la leche, y a partir de eso genera una serie de instrumentos que cambiaron el mundo, desde las vacunas, la pasteurización, todo esto. Entonces, y bueno, y si no explica y no se aplica, pues no sirve para nada. Entonces, es esto, es especulativo. Es aproximaciones a la gobernanza en el siglo XX, ¿no? O sea, no tiene una explicación. Entonces, si esto lo trasladamos, siguiente por favor, a la administración, al pensamiento administrativo, veremos que tenemos aplicaciones que explican y que tienen aplicaciones prácticas como políticas públicas, prospectiva y gobierno. Tenemos por el otro lado aplicaciones que no generan una explicación de nada, pero sí resuelven, que es la gestión pública, tecnologías de la información aplicada al gobierno, la georreferencia, y por el otro lado tenemos el pensamiento público administrativo y la gobernanza, y pues la mera explicación de los fenómenos como hechos consumados. Aquí vale la pena destacar un tema, que es la evolución de la administración pública por proveedores y no por académicos. Si ven en las aplicaciones que están teniendo los gobiernos en los últimos años, no han venido porque tengan una propuesta académica, sino porque hay un proveedor que los está impulsando. Entonces, por eso tenemos sistemas de georreferencia, tenemos muchos temas. ¿Cuáles son? Ahorita si hacemos un estudio con presidentes municipales, se están centrando en el tema de la iluminación. Y no es porque hay un gran cambio en ese sentido, sino porque hay empresas que lo promueven, se están abaratando los costos y diseños financieros muy audaces, pero ningún teórico de la administración pública dijo que venía un gran cambio con la iluminación de las ciudades, y, o sea, eso es lo que están gastando los
los gobiernos. Un caso que es patético son las famosas ciudades administrativas, que no ha sido más que una forma de robarse el dinero de muchos gobernadores, que no tienen ninguna aplicación, no tenían ninguna explicación, pero seguramente hubo algún contratista con un esquema financiero de largo plazo disfrazado de deuda y con la fantasía de cortar el listón y que se vuelva su legado, se está haciendo. Así de grave es que no tengamos un cuerpo de conocimiento, porque al no tener un cuerpo de conocimiento, pues estamos desarrollando actividades tan costosas y tan inútiles como esas. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los retos de la epistemología de la administración pública? El primer gran reto, siguiente por favor, ahí está, es la falta de interés por entender cómo se genera el conocimiento en la administración pública. En el caso de la administración privada es bien clara la epistemología, poco científica, pero es muy clara. Agarra un cuate en una universidad importante, publica un libro, vende más de 200,000 ejemplares, entonces ya es teoría aceptada. Nosotros, ¿cómo estamos estudiando la administración pública? ¿Cómo generamos conocimiento? ¿Cómo sabemos que una teoría puede ser aceptada? ¿Qué estamos debatiendo en la administración pública de conocimiento ahorita? O sea, ¿cuál es el eje de nuestro debate? Segundo, el otro reto es que el conocimiento de la ciencia de administración pública se genera por profesionales de otras áreas y los estudiosos de la administración pública generalmente no ejercen la administración pública. Entonces, estamos hablando de dos lenguajes completamente diferentes. Pero aquí el tema también del lenguaje es importante, ¿no? O sea, como hablamos los estudios de la administración pública no es como hablan los administradores públicos. O sea, no nos podemos comunicar. De hecho, hay un gran enemigo a vencer en la práctica académica, que es el rollo. Yo pasé por la maestría y por el doctorado, y la verdad es que la redacción era un tema. Yo creo que es muy afortunado que la doctora Guillermina dé la materia de redacción en el doctorado en el INAP, porque la verdad es que vemos, por ejemplo, yo veo muchos textos ya de gente muy prestigiada que pasan 4 o 5 páginas sin una idea, o sea, con un texto, pero con muy poca claridad para comunicar. Eso lo sientan con un funcionario público de alto nivel, pues los van a dormir en 2.4 segundos, ¿no? Pues no tenemos un problema de comunicación, pero también un tema de lenguaje. El otro, y es que es un tema que vale la pena reflexionarlo, si estudiamos las tesis y estudiamos lo que estamos investigando, estudiamos cosas que ya pasaron. Entonces siempre vamos atrás de la práctica administrativa. Entonces la ciencia de la administración no es una ciencia de vanguardia, pareciera historia de la administración pública, porque vamos describiendo los hechos que fueron pasando. No proponemos el juego, no hay una idea de vanguardia. El otro tema que lo veremos es, todas las ciencias están avanzando en mecanismos de integración orientados a la creación de tecnologías. ¿Por qué pongo tanto el acento en la creación de tecnologías? Porque si no hay tecnologías no hay dinero, y si no hay dinero no se financia la investigación, y entonces tenemos investigadores aislados haciendo copy-paste de otros textos. O sea, es muy diferente hacer una investigación teniendo las posibilidades de poder tener acceso a encuestas, tener acceso a estudios, tener acceso a viajes, que estar con el internet o con los libros. Entonces, si no generamos tecnologías, no podemos hacerlo. Y habrá quien haga caras, pero yo les puedo decir una cosa bien interesante. ¿Alguien ha visto cuánto es lo que gasta el gobierno federal en consultoría al año? Son millones y millones y millones de pesos que no están pasando por los administradores públicos. ¿Por qué? Porque no tienen productos. Entonces, si no generamos soluciones y tecnologías, pues nos quedamos al margen de todo eso. Pero no es un tema nada más personal, es un tema de entonces de dónde se va a financiar la investigación para el desarrollo de la administración pública. Eso está pasando en todas las áreas del conocimiento. Se requieren tecnologías para que estas tecnologías pasen a generar recursos de la investigación. Un poquito con la coloquialidad, pasar de los white papers a los green papers, que es como un paso muy importante. El otro tema es los trabajos orientados al autoconsumo.
a la comunidad académica sin que esto se traduzca en una aplicación en la práctica administrativa y, como ya lo comentamos, la falta de utilidades de los productos de investigación. Aquí hablo en los dos sentidos: falta de utilidad práctica y la falta de utilidades económicas que permita financiar la investigación. Entonces, siguiente, por favor. Nos encontramos con la necesidad de repensar la ciencia y la administración pública. Siguiente. Ya esto ya lo hemos comentado, la falta de coincidencia, las aportaciones, el gobierno innova sin necesidad de la ciencia y la administración pública. Esto es muy, muy importante. Los gobiernos están innovando sin necesidad de un marco teórico. ¿Por qué? Porque los productos de ruptura son herramientas. O sea, en la maestría del Instituto Electoral del Estado de México doy una materia que para muchos se les será muy aburrida, que es geografía electoral. Y es una materia muy ríspida, es muy técnica, pero es muy interesante porque a partir del análisis geoespacial ha cambiado toda la forma de ver las elecciones y toda la forma de ver los gobiernos, porque ya podemos hacer una microlocalización en tiempo real. O sea, es una gran ruptura en la administración pública y en la administración electoral. Pero eso no viene de una propuesta académica, que no tiene que venir, tampoco es algo obligado. Es deseable que las rupturas tecnológicas también estén vinculadas a una aplicación, pero no necesario. Pero en nada de esto participan los estudiosos de la administración pública, ni a priori ni a posteriori. Siguiente, por favor. Bueno, de manera muy sucinta, no voy a leer esta lámina, pero el tema es que ya tenemos necesidades diferentes en la administración pública sobre los libros que estamos estudiando. Un caso de esto va desde el 11 de septiembre a cualquier contingencia, en la cual encontramos que el aparato del Estado, como funciona naturalmente, no es suficiente para resolver estos temas. O sea, siendo prácticos ahorita, por ejemplo, el problema de seguridad pública en México no lo podemos resolver con los enfoques tradicionales de la administración pública, sería un grave error. Entonces, ¿cómo generamos las herramientas para resolverlo? Porque entonces tenemos que generar un gran dilema, que es entre cómo resolvemos este dilema entre la flexibilidad que requieren las nuevas formas de resolver los problemas y el rigor que implica la legalidad. Parece fácil, pero es un dilema que no podemos resolver. Cada vez estamos más normados. Y ya para entrar en la fase final y no abusar de su tiempo, siguiente, por favor. ¿Cómo proponemos estudiar y enseñar la administración pública en México hoy? Siguiente, por favor. Aquí quiero ser muy puntual porque yo creo en la administración pública. Creo que la administración pública le ha dado forma a la práctica administrativa contemporánea. Su visión de orden, burocracia, jerarquía, legalidad y profesionalismo y división del trabajo generaron la estabilidad y la confianza para el florecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y los negocios en México, pero creo que en todo el mundo. Hubiera sido muy difícil ver el mundo que tenemos sin la ciencia de la administración pública. Pero el tema es que no hemos dado el paso de una sociedad industrial a una postindustrial en la forma de estudiar la administración pública. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos para esto? Siguiente, por favor. Primero, hay una cosa que tenemos que entender. Los clásicos son clásicos. O sea, los clásicos de los 50, 60 mexicanos son clásicos, no van a pasar de moda, pero son clásicos. No significa que sus textos sean contemporáneos. Y parece broma, pero en muchas universidades, yo diría que en la mayoría, seguimos estudiando los clásicos como si fueran textos contemporáneos. No. O sea, ya están en otra onda, ya vivieron otro mundo, ya son un buen referente, pero no sirven para enseñar a los alumnos a que tengan una caja de herramientas adecuada a la realidad actual. Entonces, pues, respetémoslos, querámoslos mucho, pero ya son clásicos, no son contemporáneos. Entonces, si ya superamos esa barrera conceptual, podemos ver
cuáles podrían ser estos fundamentos. El primero es que debe haber una pertinencia, y cuando me refiero a pertinente es que esté relacionado con, cuando estemos hablando de ciencia de la administración pública, estemos hablando de administración pública. Parece una obviedad, pero no. Cuando hablamos de las teorías que explican la teoría, ya no estamos hablando de administración pública. Si no estamos pensando en aplicaciones concretas que pueda aplicar el gobierno, entonces no estamos hablando de administración pública. O sea, debe haber un vínculo muy sólido entre el sistema de la administración y la ciencia de la administración. La otra es que quienes estudiamos la maestría del doctorado encontramos una cosa: le metemos mucho tiempo a la historia. Yo en algún momento, creo que te lo comenté a Jorge alguna vez, decía, bueno, esto más que un doctorado en administración pública parece un doctorado en historia de la administración pública. La mitad de las materias son historia. Es absurdo. Es absurdo, no podemos dedicarle tanto tiempo a estudiar lo que fuimos si no sabemos qué es lo que somos. Entonces esto implica dos cosas: que cuando hacemos una investigación tiene que ser con dos elementos. Un elemento a posteriori para explicarlo, pero también un elemento a priori para tener la capacidad de proponer. El otro es el objeto de la administración pública, que ahorita lo vamos a ver. Más a detalle me lo voy a brincar. El otro fundamento importante es la administración y su relación con otros ámbitos del conocimiento. Cuando estudiamos, nos gusta ver investigación interdisciplinaria y todos esos conceptos, cuando ya ahorita lo que funciona es un modelo más bien traslacional. ¿Qué es traslacional? Es el modelo desde la investigación hasta la venta. ¿Cómo funciona esto? Como las medicinas. Las medicinas es un buen ejemplo. Hay una teoría básica que explica un elemento biológico X. Esto tiene una aplicación, se convierte en una medicina. Esta medicina se convierte en un producto, tiene un proceso de aceptación científica, pero en el proceso de aceptación científica va implícita su aceptación comercial y se convierte en un producto que acaba financiando nuevas medicinas. Desafortunadamente también ahí requieren alguna orientación, porque la mayoría de la investigación médica curiosamente no va hacia cáncer o enfermedades, sino a temas estéticos o vinculados a la sexualidad. Pero es un modelo que es importante porque integra desde mercadólogos, desde ingenieros hasta los médicos. Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar con las otras ciencias? No nada más pidiéndoles prestadas teorías, ya eso ya no nos alcanza, sino cómo nos integramos en un proceso para generar productos útiles. El otro tema es que el eje unificador de las diferentes áreas debe ser la solución a problemas públicos, que ese es el cuidado. Ahorita lo vamos a abordar con más precisión. Siguiente, por favor. El otro tema es ética y valores en la ciencia de la administración pública. ¿Cómo administramos bienes intangibles? Ese es un tema. Hay países como Corea que por decisiones de su Congreso, su vocación nacional va a ser generar bienes intangibles. O sea, bienes que no tenemos los inventarios, no tenemos ni siquiera unas teorías suficientes sobre cómo generar inventarios de esto en México. Y bueno, el punto es, a donde quiero llegar, es cómo hacemos que la administración pública se genere como parte de un ecosistema de aprendizaje e innovación para la ciencia de la administración, que es al punto al que quiero llegar. El siguiente, por favor. Un poquito nada más regresando, tenemos un problema de origen. Cuando nos dan la definición de administración pública, que hay tantas como autores, y no quiero abordar yo a esa generosidad de definiciones, pero sí creo que debemos de cambiar nuestra aproximación a la visión de la administración pública. Creo que la ciencia de la administración pública es el área del conocimiento que se dedica al estudio, integración y el desarrollo, la comunicación y difusión de los principios, los valores, las estrategias, los mecanismos y las tecnologías
orientadas al cumplimiento de mandatos constitucionales, el servicio a los ciudadanos y la solución de problemas públicos. Este es el tema al que quiero llegar. La ciencia de la administración solo funciona si resuelve problemas públicos. Si los explica, es parte del proceso, pero si no lo resuelve o si no ayuda a generar conocimiento para resolverlos, pues entonces estamos en el cuadrito de abajo y de la izquierda del cuadro de Pasteur. Siguiente. Bueno, la ciencia requiere una direccionalidad, se ejerce en libertad, pero sí requiere una direccionalidad de hacia dónde quiere ir esta ciencia. Hay muchos principios, no quiero agobiarlos con tanto detalle, pero con que nos quedáramos con que necesitamos darle una orientación a la ciencia de la administración pública sería suficiente. Siguiente para las conclusiones. Pasando a conclusiones. Conclusiones, ya para terminar. La ciencia necesita una direccionalidad. Se desarrolla en la libertad, pero requiere un rumbo, por lo que es importante reflexionar cuál es el camino que debe tomar la ciencia de la administración pública hoy. El punto de partida es la necesidad de la administración pública de contar con un cuerpo de conocimiento útil para guiar sus acciones y construir soluciones en un entorno complejo del siglo XXI. La ciencia de la administración pública solo tiene sentido y razón de ser si es útil y si es pragmática. La teoría de la administración pública debe ser la fuente de las ideas que sean la base para la transformación. Debe preparar a los gobernantes y administradores a servir a los ciudadanos y al Estado. En un momento donde los problemas se desbordan y la capacidad del gobierno es limitada y las mayores necesidades y los márgenes de legitimidad son cada vez menores y una capacidad corruptora del crimen y de muchos proveedores, y donde los privilegios se restauran, la ignorancia parece ser una marca de muchos de quienes ejercen el poder. El acceso al servicio público y los recursos no puede seguir sobre la base del sectarismo, el favor o el privilegio. Marginar al conocimiento, las capacidades y al mérito de estas decisiones es un alto riesgo para el Estado mexicano. Con mercadotecnia, tecnocracia e improvisación, las soluciones cosméticas, las visiones de corto plazo no van a resolver nada. Al contrario, van a profundizar las contradicciones y los conflictos. La condición básica para la solución de los problemas nacionales es la claridad del problema y de las posibles soluciones, de la cual solo puede venir del conocimiento, la capacidad de observar y analizar, la sensibilidad, la creatividad y un compromiso ético. Es bien importante porque si revisamos la historia de México, en los muy pocos momentos que hemos tenido de crecimiento, ha sido cuando imperó una lógica de racionalidad administrativa. No dominaron ni las pasiones ni el conflicto político. O sea, concretamente durante Juárez, el Porfiriato y los 50 mexicanos, que son curiosamente los momentos en los cuales floreció la ciencia de la administración pública, es cuando hubo crecimiento y cuando hubo también una vinculación entre el conocimiento y el desarrollo del gobierno. La ciencia de la administración pública tiene hoy un compromiso: salir de la comodidad de las aulas e iniciar un profundo proceso de transformación nacional desde el conocimiento. Siguiente, por favor. Hasta los cuadritos negros. Ahí. Aquí quiero ser muy claro porque es para mí lo más importante de todo lo que hemos dicho. Estamos viviendo una revolución silenciosa. Los cambios que hemos vivido a nivel nacional, sobre todo en materia de leyes anticorrupción, que es algo que a lo mejor no hemos valorado porque se ahogó en la frivolidad y en los lugares comunes, pero México nunca había combatido a la corrupción. Es la primera vez que tenemos leyes anticorrupción. Pero así como eso, también tenemos el reto del nuevo sistema penal acusatorio. Tenemos muchísimas reformas y estas reformas solo se van a hacer realidad si los actores cuentan con la capacidad y el conocimiento para hacerlo.
Por lo tanto, la capacitación y desarrollo de capacidades de los servidores públicos no es un acto didáctico, no es un acto nada más de enseñar, es una política esencial del Estado mexicano. A mí me da mucha risa y un sentimiento extraño cuando voy a una oficina de gobierno y veo la oferta educativa de las áreas de personal a los servidores públicos. Es ridícula. Ofrecen puras bobadas, muchas en la mayoría de los casos. O sea, no estamos preparando servidores públicos para desarrollar capacidades. Es verdaderamente un tema que tenemos que entrar. El tema es si vamos a adaptar al aparato público mexicano a esta nueva realidad a través de sus servidores públicos o vamos a seguir dando clases de macramé en las tardes. Y como última conclusión, siguiente por favor. El Estado es tan fuerte como la potencia de sus agentes. El Estado mexicano es tan fuerte como el policía que haga su trabajo, como los recursos que lleguen verdaderamente a donde tienen que ir. Y todo el aparato tiene que ir, se mueve a través de personas. Las instituciones no están hechas en abstracto, están hechas por personas. Y estas personas solo les son útiles al Estado si tienen un compromiso ético y una capacitación. Y estas dos cosas solo vienen por un medio, que es la formación y la capacitación. Por esto la conclusión que les ofrezco es que la forma más eficiente y la mejor de fortalecer al Estado es la formación y capacitación de servidores públicos. Y eso es el objeto de estudio de la ciencia de la administración pública y debe de ser nuestro mandato y compromiso. Muchísimas gracias.